son pues muy claras al respecto de clasismo, de racismo, de etnias, de diferencias que los seres humanos, fijaos, esta palabra está dicha aquí y en el contexto de Jesús y de Santiago hace prácticamente 2000 años y sin embargo pues seguimos, parece, viviendo las mismas temáticas de diferencias entre unos y otros. Y solo comentar, voy a centrarme en el Evangelio de Marcos, pero voy a comentar de paso lo que habéis escuchado de Santiago. Gracias, Belén y Francia, por las lecturas. Y Santiago nos refleja, nos invita a, como iglesia, fijaos, como comunidad, concretamente va a hablar. Y dice, si veis venir a alguien muy bien vestido y otro andrajoso, no hagáis diferencias de trato, ¿no? Por condición socioeconómica o económica. Y es porque la profesión cristiana o el ser cristianos es incompatible con la discriminación hacia las personas, discriminación de cualquier tipo, porque sabemos que Dios, como dice su palabra, nos ama a todos y hace salir el sol sobre buenos y malos, y tenemos la invitación y el desafío pues a ser como Dios. Por eso vino Jesús, para enseñarnos cómo es Dios y cómo quiere que vivamos, y Jesús mismo nos mostró. Ahora lo vamos a ver detallado en el Evangelio. El anillo de oro simbolizaba un orden de que tenía, era parte de la orden ecuestre romana, y en esa época era como un alto rango. Alguien podía acercarse a la comunidad cristiana de ese rango, o de hecho quizá pasaba en esta comunidad de Santiago, y era también el segundo de los grupos aristocráticos. Controlaban, estos de anillo, controlaban los impuestos de la época, y también dice que ellos con facilidad, como tenían dinero, ante cualquier cosa que ellos no les beneficiaba, pues llevaban a los tribunales a quien fuera preciso. Y aquí el llamado es a ser como Dios, que no discrimina, y a ser coherentes, ¿no? con la fe. Y bueno, vamos a pasar a Marcos, porque tenemos allí en el contexto que hemos leído el domingo pasado, hace 8 días, en el que le acusan de que no hay pureza de ritual de parte de los discípulos. Y Jesús deja claro que ante las leyes de lo puro y lo impuro que observaba el pueblo de Israel, el pueblo ortodoxo, Jesús nos presenta una ley con toda la solemnidad y nos habla de esta nueva ley que dice: la pureza no está en lo de fuera, en los ritos, sino la pureza, tenéis que cuidar la pureza interior, la que vincula con el reino de Dios. Dice, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Es decir, cuida tu interior, que de ti salga siempre lo positivo y no des lugar a lo negativo. Y que Jesús se fue a la región de Tiro, en Fenicia, es decir, al nordeste, Palestina arriba, y quizá para descansar, porque dice que no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Eran los días de sus actividades a pleno, y hemos estado revisando que ya ni siquiera podían comer muchas veces los discípulos, ni él, porque la gente le seguía y querían descansar, y la gente se enteraba, como hoy día, ¿no? A los famosos, y ahí van los paparazzi, qué sé yo. Yo creo que Jesús hubiera sido hoy uno de esos por lo grandioso de sus palabras, por su misma persona, todo lo que proyectaba de bien. Y bueno, está allí en esa región pensando él eso, pasar inadvertido, pero una mujer modifica su agenda. Es una mujer extranjera, nos dice esta versión, pero otras versiones nos hacen saber que era griega,
y sirofenicia de nacimiento. Es decir, una mujer, para su época, una mujer con más de una nacionalidad, ¿no? Pero era una mujer madre, una mujer necesitada de ayuda, y no cualquier tipo de ayuda. Hemos escuchado que su hija, aunque dice allí la traducción niña, en el griego es esta palabra, Corén, es una jovencita, una adolescente, que estaba atormentada por un espíritu maligno. Es decir, era una necesidad, esa madre tenía una necesidad de ayuda. ¿De qué tipo? Espiritual. Y había escuchado, fijaos, la fama de Jesús, aunque en esa época no habían redes sociales como hoy, pero la fama llegaba, hasta allí llegó, y dijo, este hombre es el que me puede ayudar a que mi hija reciba sanidad. Y allá va esta mujer imaginaos, con toda esa carga que ella tenía. Una mujer que se sentía impotente de ayudar a su hija postrada, dominada. Digamos, pues ya nos podemos imaginar, quienes no habéis visto un caso así de posesión. Yo sí lo he visto más de una vez y hemos tenido que hacer labor ahí de reprensión, de exorcización. Es un cuadro que como seres humanos se torna sin la fe, se torna imposible de cruzar, de pasar, de vencer. Esa madre, si nos ponemos en el lugar de esa madre, estaba realmente pues sin paz, acongojada, preocupada, y todo lo que podamos pensar cuando en ocasiones nos hemos podido ver así por nuestros hijos, ¿no? Por enfermedad, por lo que sea. Pero era, como digo, una mujer necesitada de algo extra. Y allí va esta mujer y no le importó acercarse a Jesús y quizá no sé, ella hizo lo imposible. El caso es que se presenta allí delante de él y dice el texto, se arrojó a sus pies y clamó ayuda. Señor, ayuda a mi hija, libérala. El postrarse, como sabéis, hoy día eso ya como que no se estila, el postrarse ante nadie. Quizá los japoneses, los asiáticos, como una reverencia ya queda, ¿no?, del pasado, simbólica, de saludo simplemente. Pero en esa época el postrarse era señal de humillación y de reconocimiento total hacia la persona a la que se postraba otra u otros, ¿no?, como los grandes soberanos. Pues esta mujer va, se postra, suplicante de favor para su hija. Sabía que en esa época era ese hombre que quizá ella se puso a clamarle a Dios antes, no sabemos, pero que encontrase un camino, una solución, y lo veía así como la oportunidad única de su vida de encontrarse con Jesús. Quizá porque por la situación de su hija, ella no podía como viajar a tierra israelí, llevar a la hija. Imaginaos ese cuadro tan complicado. Pero al saber de Jesús, va y pide ayuda. ¿Y con qué se encuentra aquí? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Esas situaciones extremas para personas para nosotros no nos toca, no queda en Europa como muy, eso está como oculto allí, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, han desaparecido los hospitales para locos, pero comentaba en una ocasión con un pastor terapeuta que tiene un doctorado en salud mental,
Y él decía, en América Latina, los pocos lugares de locos que quedan, lo digo así en el término más corriente, ¿no? Pero no es la palabra correcta, para los hospitales de personas con enfermedades mentales. Él decía, yo en mis prácticas, y luego tuve que ir por X situaciones, pero allí hay gente poseída. Hay gente, sí, con conflictos mentales, pero hay otros que directamente están dominados, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, si hoy en día, bueno, aquí en esta tribuna me voy a permitir como explicar un poco, porque las personas que llegan a obtener una baja defensa del cuerpo, sabemos que están esos dominios del bien y del mal, y si dejamos que lo negativo, y nos centramos, por eso la palabra nos advierte, no pensar en lo negativo, buscar a Dios, buscar las cosas de arriba, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar, porque si damos lugar a lo negativo, nos va envolviendo y el terreno negativo está ahí también. Y hay situaciones en las que por sufrimiento severo de estrés o de enfermedades, o la persona llega a bajarse tanto sus defensas. En el COVID se dieron casos por tanta debilidad, y ahí entra el enemigo, que lo que quiere es derribar y destruir y matar. Y esa niña no sabemos qué es lo que llevó a que su vida, pero perdón, no creo que sea niña, porque sabemos a través de la fe que los niños están protegidos por Dios. Dijo Jesús, de ellos es el reino. Entonces el enemigo no puede con los niños porque son inocentes. Ataca cuando los niños ya pasan a la adolescencia, que ya tienen conciencia de humanidad y demás, ¿no? Su cerebro tiene una cierta madurez, dominan las cosas abstractas, etc. Así que sería una adolescente que estaba allí sufriendo. Pero, como sabéis también, yo que vengo de contextos más de América Latina o en África, sabéis de esas cosas negativas, porque se da mucha pie a eso, y ahí son cosas fuertes que hay que depender de Dios al 100%. El caso que estaba, y generalmente se da en contextos de extrema pobreza, eso también lo digo, por debilidades de salud, por situaciones violentas que viven, etc. Entonces, eso no es de Dios, como sabemos, ¿no? Pero, a ver, el hecho es que esta mujer, deduciríamos, entonces que está en un contexto totalmente pobre, triste. Y si no está Dios, porque también es pobre cuando busca a Dios, pues es otra realidad. Pero si no, estaba allí. Bueno, la realidad es que esta mujer está allí, entonces con esa hija sufriendo. Y ¿qué le contesta Jesús al verla postrada y clamando misericordia? Jesús dice a la primera, sí, voy a ir a ver a tu hija. Jesús se presenta como un duro, ¿no? Como alguien insensible. Y le dice, mujer, pero ¿no te has dado cuenta quién es la que me está pidiendo? No está bien echar las perlas, darlas, el alimento a los perrillos, primero a los hijos. Fijaos que está aquí presentándonos el Evangelio a un Jesús judío, a un Jesús como diciendo, esta es mi fe y yo no he venido para hacerte bien a ti. Fijaos como qué dureza de palabra. Y escuchando un sermón del gran Charles Spurgeon, él interpretaba hace un siglo y decía, hay personas a quien en apariencia Dios nos ve más fuerte y parece que nos pega más duro los problemas, pero porque sabe que somos fuertes nos da cierto, también para lección de los demás, para aprendizajes. Y no sé, pero el hecho es que Jesús aquí se presenta como a la primera no quiere, o le contesta, ¿no? ¿Quién eres tú? Mira, fíjate, no eres de mi gente para hacerte bien. Pero esta mujer, ¿cómo reacciona?
se da la media vuelta y dice: sí, Señor, perdóname, no me había dado cuenta que no merezco ayuda de Dios, no merezco favor. No, ella dice: sí, Señor, pero tú sabes que aún los perritos comen de las migajas de los hijos del Señor, aún también para ellos hay comida. Fijaos qué fe y qué manera de vivir la vida de esta mujer y de percibirse, porque si hoy hay clasismo y racismo, en esa época lo era más, todavía más. Y ella sabe que en Dios puede encontrar, aunque sea de otro país, encontrar bien, encontrar ayuda. Y se pone en el grado más bajo y dice: bueno, Señor, me has llamado así como un perrito, pero no importa, porque aún los perritos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. ¿Qué contesta Jesús ante eso? Jesús contesta: mujer, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. Tu hija ha sido liberada. Ahí, el favor de Dios estuvo de parte de Jesús, pero también me parece a mí una gran lección de vida, que cuando alguien está en Dios, aunque tenga todo en contra, aunque no la situación del mundo no sea favorable, aunque seamos de la clase que seamos, aunque nos digan lo que digamos, sabemos que la dignidad que tenemos parte de Dios. Y ahí hay dignidad de vida para todos. Y entonces la autoestima del cristiano tiene que estar por encima de los estigmas sociales. También en otra ocasión Jesús dijo a un centurión romano: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Que dijo: Señor, mandé a gente, a mensajeros que vinieras a mi casa para ayudar a mi siervo. Fíjense, ese centurión romano pidiendo ayuda para su criado, que eso tampoco no se veía muy seguido en esa época. Si alguien no servía en una casa, pues simplemente se le dejaba de lado y que muriera como bien pudiera. Pero no, ese centurión buscó ayuda de Jesús, y cuando dice que Jesús estaba cerca, esto lo dice en Lucas 7, cerca de su casa, mandó a decir: no, Señor, ni siquiera soy digno que entres a mi casa, porque ni siquiera yo me consideré digno de ir a pedirte directamente el favor, pero yo sé que con tu palabra bastará, porque yo también tengo un rango, y cuando yo ordeno que se haga esto, simplemente se hace. Y dijo Jesús: ni en Israel he hallado tanta fe. Es decir, que para recibir el favor de Dios, Dios mira lo interior, como ha dejado claro en los versos anteriores de este texto de Marcos 7. Y allí en esa apertura de vida es donde Dios obra, y obra más allá de lo marcado, obra más allá de las circunstancias. Y yo, reflexionando en este texto, me preguntaba a mí misma, y lo pregunto para vosotros hoy: ¿qué necesitas hoy de Dios? ¿Eres o estás como esta mujer sirofenicia, helenizada, pero con fe en Dios? ¿Qué necesitamos hoy de Dios, hermanos, hermanas? Nos sentimos como esta mujer, pero esperanzada en Dios, o somos o estamos
en situaciones humanamente, sí, la prueba de Jesús es desde la situación humana, no desde la fe. La prueba, una pequeña prueba que Dios puso, ¿no? Que Jesús puso para esta mujer, a ver, su reacción, pero con fe. Sabemos que siempre, aunque tengamos todo adverso, aún la ciencia médica, todo contra cualquier circunstancia en nuestra vida, con la fe en el Señor siempre podemos salir adelante y confiando, y aún si la fe no falta, pues decir: Señor, está aquí mi vida, saldremos adelante. ¿Qué queremos, hermanos, hermanas, poner a los pies del Señor hoy? ¿Qué necesitamos hoy de Dios? ¿Qué queremos decirle a Dios hoy? Quizá, como esta mujer, ni siquiera es para mí, sino es por otros. Pero con esa misericordia que Dios nos da, con esa capacidad de ponernos en el lugar de otro, como madres o como personas, como amigos, como hermanos en la fe, por otros. Yo les invito, esto casi nunca lo hago, pero yo les invito a que oremos al Señor y ahí en tu corazón pongas lo que hay delante del Señor. Si no lo habéis hecho en la oración anterior, que lo hagas y que lo pongas delante del Señor. Tu súplica, o puede ser que tu corazón esté henchido de gratitud, pero también vamos a orar. Señor, estamos delante de ti una vez más, mirando y recordando tu grandeza, Señor, tus oídos atentos hacia la súplica humana y que vas más allá de cualquier condición y tu favor es, Señor, con aquel que viene a ti suplicante. Señor, escucha nuestro ruego, escucha nuestra súplica, nuestra intercesión por los seres que amamos, por los que conocemos, por los que a la distancia están sufriendo también. Los traemos delante de ti una vez más. Y Señor, si somos como esta mujer, si estamos, Señor, atormentados, inquietos, estamos preocupados o desesperados, Señor, queremos encontrar en ti la misericordia, la paz, la esperanza, la respuesta y tu obrar, Señor, que va más allá de esa dimensión humana, tu obrar que en el pasado sin duda hemos visto. Tu escucha, Señor, pronta en tu tiempo. Ahí nos quedamos, Señor, agradecidos por tu respuesta. Que nos sorprenda, Señor, que nos sorprende, que nos enseña, que nos hace crecer en la madurez de la fe. En ti queremos descansar una vez más, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias.